Y dicho todo esto, vamos a aprovechar a full a nuestra invitada. Bueno, ella es una mujer, de esas mujeres que se juegan, de esas mujeres que han decidido darle una participación a la política desde sus entrañas. ¿Por qué? Porque ella decidió realmente jugarse por sus ideas y seguir adelante. Ella se llama Giselle Mirabete, ella es de la ciudad de Santo Tomé, es concejal actual y va a reasumir el 10 de diciembre. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Y así es, concejal en curso y en diciembre asumimos nuevamente la banca por el éxito que tuvimos en las elecciones. Bien, éxito en las elecciones. Contanos un poquitito cuál fue el porcentaje que sacaste. Recordanos. Mira, nosotros salimos como la segunda fuerza más votada en Santo Tomé, teniendo en cuenta que nos presentábamos como nueva fuerza, porque La Libertad Avanza hace 4 meses es el partido, está realmente en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Entonces teníamos esa incertidumbre cuáles iban a ser los resultados, pero bueno, vos bien explicaste anteriormente, yo venía de un partido político que es el PRO. Sos una adelantada, te digo. Sos una adelantada con todas las alianzas que hay ahora. Mira, la verdad que yo asumo. Sería importante también marcar cómo llego a la política, porque soy una persona que no hice política partidaria en mi vida. Arranqué con la política partidaria en el 2019, queriendo ser fiscal, y después intensamente queriendo expresar lo que sentíamos muchos de los argentinos con el tema de la pandemia. Y así fue como arranqué, involucrándome en política, terminó siendo asesora. Yo trabajaba en la parte de bromatología de la municipalidad y la verdad que pedí un pase porque era un lugar que ya estaba agotado en el sentido de que necesitaba ir del otro lado del escritorio y acompañar a quien invertía en Santo Tomé, a quien apostaba, a quien daba trabajo en Santo Tomé, y veía que se le ponían muchísimas trabas a todos esos comercios, emprendedores e industrias. Entonces dije, si yo no sumo un granito de arena, la verdad que no me puedo quejar. Y así fue que termino como asesora de un bloque en el Consejo y me proponen ser la segunda de la lista. En ese entonces era del PRO. Y bueno, ¿qué implica ser segunda? Cuando uno no hace política de toda su vida, no tiene esto de que cómo es este mundo de la política, qué implica estar en una lista, en un lugar segundo. Y en ese momento me dijeron, no te preocupes, no vas a llegar. Y bueno, dije yo, no me preocupo, pero trabajo igual. Qué decreto, Sí. Pero vos, evidentemente con tu energía dijiste, no. ¿Cómo? Me puse la campaña al lomo y obviamente estaban... nota, ¿no? Esto de campaña al lomo. Y sí, a trabajar intensamente con todo esto y la verdad que lo sorprendió los resultados, a quien me había dicho eso, no vas a llegar. Bueno, y llegué. Fue buena a lo mejor Sí, la frase. Sí. Dio buen resultado para vos. Bien. Obvio, sí, en verdad para quienes a nosotros representábamos más que... Por supuesto. Con su fuerza personal. Claro. Yo siempre digo que el lugar que estamos ocupando no es para uno, es para el ciudadano. Bueno. Entonces... premisa sumamente importante. Claro, entonces lo bueno fue para cada una de esas personas que confiaban en mi trabajo. Seguro. Y bueno, entro segunda por otra línea, porque eso era en una interna, y entonces quedé segunda del que ganó la interna. Y desde el 2021, diciembre del 2021 a la fecha, estoy como concejal. Decirte también que hace ya 2 meses y un poquito afiliada a La Libertad Avanza, entonces hice el cambio del nombre del bloque y se llama Seamos Libres, el bloque de La Libertad Avanza, que eso es importante. Y eso surge en función de, no ver representadas los ideales y los valores por los cuales uno se mete en la política y quiere trabajar para el ciudadano, y decir que
vengo del pro bullrichista, el pro duro, el pro que realmente se jugaba por sus ideales y por los valores, y no ese pro tibio, le digo yo, que al día de hoy hace sus acuerdos con el socialismo, con el kirchnerismo. Entonces, que ese es el pro que quedó a nivel provincial, yo siempre lo digo, y esa fue lo último que hizo tomar esta decisión. Cuando Patricia Bullrich, milito a Patricia Bullrich, obviamente, en su elección presidencial, ella, bueno, no entra, ganó la interna, pero no llegó. Obviamente presentamos todo el apoyo a Javier Milei para presentarle todos los fiscales, todo lo que necesitábamos para cuidar realmente el voto. Exacto, para Javier Milei. Elección nacional, ¿no es cierto? Y obviamente que no llegara Massa, porque el otro día escuchaba muy bien una entrevista que hacían a Patricia Bullrich y decía ella muy bien, el porcentaje que perdió conmigo, que era de Rodríguez Larreta, ese porcentaje, ¿a dónde se fue? ¿A qué electores se fue? Se fue directamente a Massa. Y todo mi electorado se fue a Javier Milei. Y bueno, es convocada Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, se afilia, y obviamente uno sigue los ideales y a cada uno de sus referentes. Y los ideales y los valores por los cuales me metí en política están con el proyecto de Javier Milei. Entonces, ¿cómo no empezar a seguir ese rumbo y a transitar ese cambio? Y obviamente, ni bien asumió Patricia, el primer mensaje que mandé es, quiero seguir tus pasos, estoy acá acompañándolos a ustedes, y gracias a la mano de Romina Díez, porque eso es otra cosa que hay que mencionar, y a la apertura y a ese tabula rasa que siempre mencionamos en el Partido de la Libertad Avanza, porque lo decimos habitualmente, tabula rasa, y que venga el que quiera realmente estar con nosotros representando estos valores y este proyecto. Y ese tabula rasa los recibimos en La Libertad Avanza. No es un negociado, no es como pasa en otros partidos, porque en otros partidos vos tenés eso, y esa es la gran diferencia que existe entre La Libertad Avanza y los otros partidos, que van entretejiéndose a ver qué puesto me toca, qué negociación hacemos. Acá venimos a trabajar, y lo dice siempre Javier Milei, y Romina Díez también lo menciona. Acá venimos a trabajar. Giselle, bueno, tenés sin duda un espíritu emprendedor y de combate muy, muy efusivo, que se sabe o se ve que te gusta intervenir, saber de qué estás hablando, trabajar y accionar. Hoy por hoy, ¿cuáles son los proyectos más importantes que a vos te parece que van a facilitar el cambio de vida o va a ayudar al cambio de vida a la comunidad que vos estás representando? En Santo Tomé, y bueno, mira, ayer tuvimos sesión y presentamos, nosotros tenemos un límite de proyectos para presentar, que eso es algo loco, pero bueno, porque imagínate que venir después de un receso y tener un límite de 5 proyectos, vos después de un receso tenés millones de proyectos para presentar, y siempre pienso en la ley bases, viste la cantidad de reformas que presentaba y derogaciones, y surge así, y ahí están apuntados. Por ejemplo, en esta sesión que presenté 3 proyectos que van apuntados a la desburocratización del Estado a nivel municipal, y uno de ellos, además de desburocratizar y ayudar en lo que es la seguridad y la calidad del servicio que se presta, elimina, en esto del cambio de las ordenanzas, elimina un artículo. Ese artículo en esa ordenanza establecía que las tarifas que tenían que cobrar los transportes tenían que estar establecidas por el Consejo Municipal. ¿Cómo es eso? Que nosotros los concejales tengamos que intervenir en una tarifa. ¿Y dónde está la libre competencia? ¿Dónde está la libre competencia, que es lo que hace crecer a quien emprende, a quien... Esto del exceso de regular, ¿no? Exacto, eso, exceso de regular, lo dijiste así. Exacto. Que hace...
O sea, porque el liderazgo paternalista en realidad es autocrático. Y digo, si convertís al Estado en alguien que continuamente te está limitando, lo último que haces es dar libertad. Y estás limitando a quien te regenera la economía. Y eso es lo más loco, porque quien invierte en Santo Tomé o en cualquier localidad está regenerándote la economía porque tiene empleados, porque paga impuestos, porque es toda una cadena que lleva a que se mueva la economía de tu localidad. Entonces, la verdad que... Gise, es como que si no interviene el Estado, nos hacen crear la idea de que no va a ser justo entre las partes. Entre, digamos, el que da el servicio y el usuario. Tal cual. Y no es así. No. Y muchas veces, como decís, la burocracia que existe porque se demoran los trámites, se encarecen los trámites. Exacto. Y bueno, y volviendo a eso de la desburocratización, lo que presenté fueron dos modificaciones de dos ordenanzas importantes. Una era la que estaba, la municipalidad está adherida a la ley provincial de deudores alimentarios, del registro de deudores alimentarios. Entonces, para cada trámite la municipalidad te pide el certificado libre de estar en el registro de deudores alimentarios. ¿Sabes dónde se tramita ese certificado? En Santa Fe. Entonces, todos los santotomecinos que quieren hacer algún trámite en la municipalidad se tienen que venir hasta Santa Fe, a hacer el trámite y después volver a ir otro día más. ¿Por qué no le hacemos más fácil la vida a la gente? Si simplemente con un convenio que hace el municipio con el Poder Judicial, tiqui tiqui, con 5 minutos será que le va a tomar al empleado ver si está en el registro o no. Vamos, continuamos con ese trámite. Entonces, rever todas estas cosas, hacerle más fácil la vida a la gente. Hay una pregunta, ayer estuvimos hablando justamente con Gonzalo de esto, ¿sí? Que es la idea de la autonomía. Corregime, Gonzalo, porque siempre digo mal. No, está muy bien lo que estás diciendo. ¿Sí? La autonomía municipal, que viene, obviamente, después de la reforma del 94 a nivel nacional, se implementa y, bueno, es una deuda de todos los municipios y los municipios hoy están discutiendo en la legislatura provincial hasta qué punto vamos a ser autónomos, dicen los intendentes. Hizo Juan Pablo Poletti una exposición, defendió la autonomía y todo el arco digamos, de la justicia, desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial también lo están defendiendo hace muchos años. Y bueno, y estamos discutiendo eso en la legislatura, que es muy importante, y qué rol va a cumplir la autonomía cuando la haya que poner en ejercicio. Ahí está el cuidado. Justamente, ¿cuál es tu pensamiento y cuál es el pensamiento? Bueno, el cuidado que tenemos que tener con esto de las autonomías para no generar más puestos. Ni hablar. En cada uno de los estados municipales. Sobre todo si apuntamos a la desburocratización y aparte también a la eficiencia por parte del Estado de... Al ciudadano en sí, supuestamente, ¿le debería convenir esto? Y teniendo en cuenta que supuestamente, ¿no? Debería, pero es como, vuelvo a decir lo mismo que dije antes, teniendo mucho cuidado para que no se creen nuevas estructuras en los estados municipales que generan nuevos puestos de trabajo y... Ya conocemos esto que hacia qué carriles nos lleva. Exactamente. Y además hay una pregunta de algo más que perdón, porque cuando hablamos de nuevos puestos de trabajo es generar el puesto de trabajo, generar el contrato, y lo que ya sabemos y venimos conociendo que se hace al revés. Exactamente, que no está la eficiencia. O sea, la eficiencia no está garantizada por la cantidad de puestos de trabajo que vos tengas. La eficiencia en el Estado municipal la tenés garantizada por una buena planificación, una buena organización y un buen control. Y ahí... y además, disculpame, se encarece el servicio, Totalmente. Se encarece la tasa, o sea, termina perjudicando al usuario, al Totalmente. A eso ciudadano. me refería, que deberíamos pensar nosotros como ciudadanos realmente qué nos conviene a nosotros. Calculo que debe ser debería ser beneficioso siempre para el hay ciudadano. que tener en cuenta que quién elegiría, o sea, quiénes redactarían esa autonomía, esa nueva Carta Magna. O sea,
porque como hablábamos ayer con el doctor Gonzalo Marel, y también hemos hablado con la doctora Bisotto, que nos llamamos por teléfonos, digo, el concejal no fue elegido para esa función, entonces... Exacto, y ahí está también el llamarlo también al ciudadano a expresarse. Para mí es fundamental que el ciudadano pueda decidir si es lo que quiere. Nosotros en Santo Tomé tenemos una población de 80.000 habitantes, un poco más, ahora en breve pasaríamos a más de 100.000 habitantes, y vaya si es importante el número de habitantes y de ciudadanos que tenemos en Santo Tomé a la hora de decidir estas cuestiones tan importantes. Después, con esto de la autonomía, también decir la descentralización en algunos aspectos es importante, pero hay otros, vuelvo a repetirlo, que tenemos que tener muchísimo cuidado, que esto no se torne en un beneficio de la política. En definitivamente, de la política vieja, porque tenemos política vieja y política de los que venimos realmente a transformar toda esta política vieja y a eliminar esta política vieja. Y yo lo digo así, yo quiero eliminar la política vieja. No puede ser que siempre sea gobernado por ellos y que siempre sea organizado todo por esta política sucia. Bien.